Avisa, ya. ACOES El Salvador, Asesoría y Formación Multidisciplinaria MIC Guatemala y AP Desarrollo Perú presentan Tertuleando Latinoamérica. Con sus anfitriones Angélica Vidal, desde Perú, Osiris Martínez, desde Guatemala, y Gloria Orellana, desde El Salvador. El día de hoy presentamos el arte de hablar en público. ACOES El Salvador, Asesoría y Formación Multidisciplinaria MIC Guatemala y AP Desarrollo Perú. Muy buenas noches a todos, es un gusto saludarles, un programa más de Tertuleando Latinoamérica, encontrándonos con Angélica, con Glorita desde El Salvador, Angélica desde Perú, y a nuestro invitado especial, Walter Romero, que también nos saluda desde El Salvador en esta ocasión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y pues Glorita, hoy te doy el pase a ti primero para que empieces ahí tú a contarnos cómo perdiste ese miedo de hablar en público, porque creo que es algo que todos tenemos, ¿no? Que de pronto dices, uy, ¿qué hablo? ¿Qué digo? ¿Cómo lo hago? Y te empieza a dar ese temor, ¿no? Pero ahorita, adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias de verdad por la oportunidad que en tan bonito espacio que ustedes están teniendo. La verdad que el miedo a hablar en público quizás es uno de los miedos más grandes que el ser humano puede tener después de algunos otros, ¿verdad? Pero realmente hablar en público, como lo dice el tema, es un arte definitivamente, es un arte. Creo también que algunas personas ya nacen con ese talento, es un talento, ya se nace con ese talento. En mi caso creo que de alguna manera traía ciertas cualidades, pero las fuimos desarrollando en el marco educativo, sobre todo en la escuela. Por ejemplo, me gustaba la materia de, aquí le llamamos estudios sociales, que es una materia que habla prácticamente de todo el contexto social, de todo el tejido social del país. Entonces, a mí me gustaba ese tipo de materias, estudiaba mucho y en las exposiciones, en las ponencias en clase, yo era muy bueno. Yo era muy bueno y me daba cuenta que era muy bueno para eso. No así en matemática, pero en esa parte sí. Entonces, poco a poco, en la medida que fuimos participando en diferentes eventos, en los eventos cívicos de mi país, fuimos quizás más que todo fogueándonos, sería la palabra, fogueándonos en el sentido de poder ir acumulando experiencias que nos permitieran poder controlar los nervios, poder mejorar la elocuencia, poder vocalizar mejor, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre hay un miedo. Los primeros, ¿qué? 20, 30 segundos, siempre. Yo no creo que algún colega diga que no tiene miedo porque siempre hay un miedo, porque hay cosas que se hacen antes, durante y después cuando uno va a dirigirse a un público. Pero también las técnicas, el poder leer mucho nos ha ayudado a ir perdiendo ese temor, ¿verdad? Y sobre todo que verlo como un espacio de conexión entre un grupo de personas y la persona que está hablando. Claro, y es que es algo muy importante y creo que Glorita, tú nos puedes contar alguna tu historia que de pronto hayas pasado por ahí. Glorita, andas por ahí perdida. Muchas. Mira, yo recuerdo la historia que de pronto me dio. Ya me pareció Glorita. Glorita, dale Sí, tú con tu sí, historia. perdón, me está fallando la señal. Últimamente he tenido bastante deficiencia en eso, pero buenas tardes, buenas noches por aquí, buenas noches por allá y buenas tardes para todos y para todas.
pues creo que esto de hablar en público nos ha traído bastante chascarrillos, porque no nacemos, ¿verdad? Con muchos con esa vocación de poder dirigirnos a un público y más cuando pensamos que todo el mundo nos va a estar viendo. Y nosotros decimos, ¿y cómo voy a hacer, verdad? Porque me da pena, y si me tiembla la voz, y si empiezo a sudar, y si se dan cuenta que, bueno, entonces tantas cosas, y sí, hemos tenido varias experiencias en las cuales, al principio, pues, nos daba un poquito del corazón, ¿verdad? Del corazón late y late y late, y uno empieza como a sudar y a soplar, y uno dice, bueno, vamos a ver cómo sale y preparado, ¿verdad? Uno con la confianza de hacer las cosas bien. Pero sí creo que donde más sufre uno es en la etapa de la escuela, en el colegio, cuando uno va a las famosas exposiciones, ¿verdad? Ahí, desde ahí empieza a sufrir uno y empieza a que el profesor le dice a uno, bueno, no tenga pena, hable, usted exprésese, y uno viene y trata de expresarse. Y cuando todos los compañeros empiezan a verse para los lados y uno dice, puchica, la regué, vea, en lo que estoy hablando. Entonces viene el profesor y por tal de que uno se sienta como más confiado, le dice a uno, focaliza un punto en la pared, ahí vea usted la pared, usted no vea a la gente que lo está viendo, vea encima de su cabeza para que usted no sienta esa. Pero bueno, los nervios son de humanos y creo que todos en algún momento pues hemos pasado estos chascarrillos donde uno dice, trágame tierra. Y otro que Así. pasa, Gloria, y de pronto dicen, imagínate al público desnudo de pronto, o imagínatelo de una forma que no te cause temor, y terminas imaginándote tú lo peor hacia ti, no hacia el público que te escucha o las personas que te escuchan, y uno dice, no, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Yo Es recuerdo tremendo. y yo recuerdo que en una ocasión me tocó participar en una obra de teatro que se llamaba Tienda de Juguetes, aquí en Guatemala, la sacó un profesor de música, y pues de pronto en ese momento era así como que muy normal porque era actuar de lo que tú hacías de niño, ¿no? Ser un niño prácticamente, que fue lo que más me tocó a mí. Pero yo miraba con los compañeros que les tocaba hacer de papás, que les tocaba hacer de mamá, que les tocaba hacer de maestro, que les tocaba hacer de vendedor. Y yo de pronto les veía repasando las líneas y repasando las líneas, que fue una de las ventajas que nosotros tuvimos de siendo actores de niños, la situación de decir, actúen como ustedes son, como unos niños, ¿no? Entonces, eso fue un poquito más liberal para nosotros, pero quedó así, no, pues ya la regué, y con aquello de televisado, dice uno, no, la regué más. Ya ahorita de grande ya miro ese video y te digo, ching, no me gustó como actué, eso no me gusta. Y tú, Yo después Angélica, ya a ver no qué me veo, cuentas. fíjate, yo después de que se ha dado la capacitación o eso, yo ya no vuelvo a verlo porque y aquí la regué o alguna cosa, pues ya uno, ¿verdad? Con el compañero Walter hemos tenido algunas anécdotas ahí bastante cómicas donde él dice algo, bueno, si no sale el A, sale el B, hay que improvisar y improvisar, decía yo. ¿Recuerda, Walter? Sí, sí, de hecho, la improvisación es un recurso buenísimo, pero no a todos se nos da eso de la improvisación. Por ejemplo, con lo que decía Gloria, de que antes los profesores le decían a uno de la técnica, ¿verdad? Mirar a la altura de la cabeza y mirar un punto fijo en la pared, pero en realidad, desde mi experiencia, esa técnica a mí no me funciona. Yo tengo que mirar a los ojos y conectar con la gente, conectar con el público para poder obtener reacciones, porque también el arte de hablar en público es crear emociones. Si alguien está hablando, dirigiéndose a un público y no es capaz de crear emociones, entonces ahí la gente empieza a decir, es que estuvo aburrido, es que no es dinámico, pero cuando conectas a través de los ojos, que muy pocas veces los seres humanos nos miramos a los ojos, incluso para conversar, cuando conectamos, es una química perfecta que te permite poder conocer un poco al público, conocer, hay cosas como les decía que se hacen, por ejemplo, desde mi experiencia, si a mí me toca dar una charla, antes de la pandemia pues estaba dando algunas charlas en algunos institutos y en algunas universidades. Antes de poder dar la charla, yo tengo que saber qué tipo de público voy a tener, qué edades son, qué carreras, si son en el caso de la universidad, para saber cómo puedo conectar con ellos y qué puntos tengo yo como facilitador o como orador para poder conectar con ellos y que pueda impactarlos.
Sí, correcto, es que los primeros minutos son la clave, ¿verdad? De Sí, todo. Sí, sí. perdona, Y Gloria, pero tenemos dos invitadas más aquí en la sí, sala. así estaba Una viendo. muy especial. Ah, acá estoy, hola, ¿cómo estás, Walter? Qué gusto. Hola, mucho gusto. Hola, Estaba Perú. escuchándolos. Hola, mis amiguitos. Estaba escuchando Hola. mucho. Acá estoy yo en compañía de una experta. Ella es Kaya, mi dulce nietecita, y justamente conversaba con ella, ¿no? Y le decía, ¿qué podemos hacer para hablar en público? Porque bien te escuchaba, Walter, qué difícil es, ¿no? Bien es cierto que a veces uno nace con esas habilidades, ¿no? El hecho de tener esas características más sociables, más extrovertidas. Me acuerdo a ustedes debe de haber pasado cuando los obligaban a salir en una actuación o a aprenderse un poema. A mí me mandaron, yo le decía a la profesora, me acuerdo, no quiero, por favor, profesora, no, vas a salir, ya, tienes que perder ese miedo, pero no se yo decía, no voy a hacerlo, no lo voy a hacer. Y tanto fue así que tuve que decir la primera parte de la poesía y luego me quedé paralizada, ¿no? Entonces la gente, el público, las madres que estaban ahí, muy lindas, ellas me aplaudieron. Entonces yo ahí di por terminado mi primera actuación. Nunca más voy a salir, nunca. Eso se visualiza también desde niño, ¿no? Con el perfil que ellos tienen de ser bien sociables, muy extrovertidos, como lo decía al principio. Y acá Kaya, que es mi dulce nietecita, ella pues desde pequeña sí me llama la atención porque ella no le tiene miedo. No le tiene miedo a salir en público, ella habla, si ella tiene que bailar y ella lo hace. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿No? Y otra de las experiencias que a mí me resultó también un poco difícil fue la misma necesidad. Walter, ahí yo creo que ahí tú puedes reforzar un poco esto. Sí, sí. Yo siempre tenía ese perfil bastante introvertido, podría decir, ¿no? Era un poco sociable. Me costaba en realidad, me da así un poquito de vergüencita hablar en público, pero la misma necesidad dije yo dije, o me suelto y me suelto porque si no, no la voy a hacer. Tanto es así que a mí me contratan como docente universitaria, ¿no? Entonces, caramba, es un honor que la universidad te contrate y para mí me moría de miedo. ¿Por qué? Porque tenía que hablar, pues entrar a aula, hablar con los muchachos, ya me hacía ideas yo, y si no les gusto, y si me empiezan a hacer preguntas, y si no les puedo contestar. Bueno, ya me había hecho todo un mundo, ¿cómo hago? Ahí le dije a la persona que me acompañaba, no me dejes, haz una presentación, y es como para ir tomando un poco de confianza. Y recuerdo mucho que me dijo, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Voy a estar contigo. Y bueno, entramos a la clase, clases amplias, clases grandes, de una cantidad de alumnos considerable. Y recuerdo mucho que él me presenta y dijo así, ahí les dejo a su profesora. Y se fue, me cerró la puerta y yo ahí, ¿qué hago? Si yo me quedo callada va a quedar mal, ellos van a notar mi nerviosismo, van a ver que yo, ¿no? La inseguridad. Esa fue una y la otra fue cuando me tocó con un número mayor. Un número mayor, y ahí sí dije yo, porque el ingreso era bueno. Y yo dije, si yo demuestro poco dominio, no en cuanto al tema, sino poca soltura, no me expreso adecuadamente, porque era en una escuela militar. Ahí sí dije yo, ahí voy a estar en problema. Y con micro, acá no es de que a voz suelta, nada más era acompañada del micro. Y si yo no la hacía, definitivamente no me iban a contratar. Empecé así y me duró cerca de 12 años trabajar para el Ejército del Perú. Entonces yo dije, sí se puede. Perdí mi miedo. Sí, es que lo que sucede es que generalmente, como decíamos al principio, los seres humanos tenemos miedo a hacer el ridículo. Yo les Exacto. digo a mis chicos cuando tengo la oportunidad de dar una charla, como les decía, yo les digo, el miedo a hacer el ridículo es un tipo de miedo que al vencerlo uno sabe que puede lograr cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, yo lo que trato es que si pasa cuando uno está dando una charla, cuando está facilitando algún contenido, pasa que en algún momento a uno se le escapa algo y hace el ridículo, pero
la técnica es poder aprovechar eso para beneficio nuestro. A mí me ha pasado muchas veces, me he resbalado en algunos pisos y cuando estamos ahí me he resbalado, pero igual, si ellos se ríen, yo río con ellos y así pues me adapto a las situaciones. Entonces, en el caso de su nietecita, hay que explotarle esa habilidad. Porque, por ejemplo, en nuestros países, la diferencia que hay en el sistema educativo es de que, no sé si en sus países es así, pero aquí el sistema educativo como que no está muy adaptado al talento o a las habilidades que puedan tener los niños, pero no intelectuales, sino también habilidades emocionales, eso de hablar en público, el cantar, el actuar. Hay niños que son muy buenos para hablar, pero en las matemáticas no son muy buenos. Entonces, aquí las escuelas lo que hacen es reforzar matemáticas, pero no le refuerzan el talento para poder hablar en público. Ese como que queda un poco estancado. Entonces, me parece que debería ser lo contrario, ¿verdad? Reforzar ese talento que traen nato y poder de alguna manera ir reforzando aquellas habilidades que todavía no están muy desarrolladas. Eso pasa en nuestros países y a veces eso lleva a que el talento se fugue. Exacto, exacto. Y aquí estaba viendo también que si bien es cierto, los niños que poseen esa habilidad o tienen ese talento, ¿qué pasa con los que no lo tienen? Porque de una u otra manera, tú sabes que esto es algo que tienen que desarrollar sí o sí. Acá no es que, sí. No, que si tú... No, porque es parte de una habilidad social. Yo no te digo que te dirijas a grande ni que manejes masas. No vas a ser un dirigente político. No. Pero la necesitas, porque de una u otra manera tu voz tiene que hacerse conocer. Y un defecto que nosotros tenemos es que si recordamos lo malo, ¿no? Nuestras equivocaciones. Entonces, ¿será que la gente está como que puede aceptar el hecho de, ya, yo me río de mis errores? ¿Será eso? Sí, eso. Dijera Franco Escamilla, yo cuando grabo y cometo un error lo dejo. Yo no lo quito, que se rían todos y me pues río disfruta. Ver, ¿no? Sí. Pasa Fíjate que yo, una de las experiencias, ¿verdad?, que yo puedo contar de hablar en público, cuando estaba en tercer grado nos pasaron a hacer una exposición con unos compañeritos, ¿verdad? Y eso me quedó tan grabado a mí. Imagínate, fue hace no tantos años, ¿verdad? Pero sí, hace un par de años. Pero me quedó tan grabado porque nos habían dejado hacer una pequeña exposición a nosotros de la familia. Pero los demás compañeritos, aquello, vea, con que yo no paso, que pasa vos, que yo aquí, que no sé qué. Y entonces, bueno, me echaron la pelota a mí, ¿verdad? Que yo pasara. Yeah. Y yo realmente, yo siempre, cuando estaba chiquita, yo era bien tímida. O sea, yo era así, me costaba hablar y todo. Y yo no sé cómo es que ahora hablo mucho, pero antes nada, ¿verdad? Y entonces, pero sigue chiquita. Eso siempre. Entonces, me pasaron a mí. Y resulta que yo me había aprendido de memoria las cosas. Y se me olvida una palabrita. Eso. Una se me olvidó todo. Y entonces, empezaba a querer ver cómo recordaba la dichosa palabra. Y yo miraba al suelo, miraba a la pared, miraba por todos lados. Y aquella cara, yo recuerdo que todavía me puse quizás roja. No sé, porque del nerviosismo, el calor, ¿verdad? Cuando estaba chiquita. Pero resulta de que al final la profesora me fortaleció, ¿verdad? No me dijo, aprendiste todo de memoria y por eso se te olvidó. Pero me trató de ayudar, pero como yo lo había memorizado, no tenía como aquella comprensión para poder tomar un atajo en dar otra versión, ¿verdad? Parecida, sino que estaba tan rígida en lo que me había aprendido. Pero resulta que mis compañeros al final, a pesar de que fui a poner el cuero por ellos, me hicieron burla. Entonces, me quedó tan marcado y yo recuerdo que me dieron hasta ganas de llorar, me sentí bien apenada y ya no quería volver a pasar. O sea, yo ya no quería volver a pasar. Y eso le pasa mucho a muchos niños, claro. pues, porque y eso los limita. exacto, y quizás
Sí, yo a partir de eso yo ya no quería y me decían de que pasara, que era obligación y pedacitos a cada quien. Yo trataba, para no pasar, trataba de hacer yo las cosas, yo hacer la presentación, y entonces cuando estaba viendo que estaban exponiendo la presentación que yo había hecho y que yo ya la sabía y oía que estaban destrozándola porque no sabían ni lo que estaban diciendo, entonces ahí me enojaba. Entonces me dijo una profesora una vez, pero si usted sabe, usted tiene la capacidad, usted sabe, ¿por qué usted no pasa? ¿Por qué usted no le ayuda a sus compañeros? Porque esa es nota también. Entonces, era una limitante para mí esa huella que me quedó, fíjense. Pero con el tiempo la aprendí como a suavizar. Y bueno, ahora me gusta hablar. Me Sí, gusta Además, socializar. No, es notable, lo Me gusta notamos, hacer lo notamos. sí, ¿sabes? Es Y sabes, notable. pero qué bonito, porque no, habla con los codos. claro, y lo que habla o lo que comenta es tan bonito realmente que es entretenido escucharte. Y es así, has desarrollado esa habilidad muy bien. Oye, ¿y qué pasa cuando te dicen, y esto me pasó, ¿no? Estaba yo en primer ciclo de la universidad y tenía un profesor de filosofía que yo no le entendía, no le entendía. Ahí el grupo, antes de que ingresara el profesor, decían, oye, ¿qué hacemos? Porque este profesor no se le entiende, que no sé qué. Entonces yo mandada le digo, ya, pues entonces hablemos en grupo, ya, tú hablas, Angélica, ya, pero ustedes me apoyan, sí. Ahí dije, muy bien, pues como conmigo, pero tenía que decirle porque el profesor seguía con su clase y nadie entendía lo que hablaba. Entonces, ahí, pues, profesor, levanté la mano, ¿no? Profesor, me disculpa usted, yo en público, ¿no? Delante de todo el salón, eh, disculpe, pero no se le entiende. Y el profesor me dijo, ¿quién no entiende? ¿Quién no entiende? A ver, ¿quién más no entiende? Entonces nadie dijo nada, todos se quedaron callados y yo ahí me sentí como que en soledad, ¿no? Oye, ¿y ahora qué hago? Entonces la respuesta del profesor fue, fuera de mi clase. Y me botó de la clase. Ahí felizmente que tuve mi herramienta y le dije, profesor, me disculpa, pero yo no le estoy faltando el respeto. ¿Cómo que no? Yo le digo, no creo estarle faltando el respeto y no me voy a retirar de la clase. Luego después se suavizaron las cosas, pero vayamos a eso, ¿no? Que muchas de las habilidades obedece a quien tiene, o sea, nos quita la habilidad de quien tiene el poder. Sí, Si te dicen, tú no vas a poder, entonces definitivamente, y más aún si vienen de los padres, ¿no? No, que tú qué vas a sí. hacerlo, no, oye, mira que el vecinito de acá, que hábil, que es que bueno, y tú, anda, tú. Entonces ese tipo de cosas como que nos va disminuyendo. Sí, sí. claro. Oye, Al ¿y qué final, pasa cuando te equivocas también en una conferencia? Yo no sé si les ha pasado cuando hemos hecho alguna presentación, porque también ese es otro punto. Cuando muy inicié en esto, en las conferencias virtuales, me acuerdo que me pasó de tartamudear el nombre del ponente, y no porque no conocieras el nombre, sino porque de pronto es el mismo temor de cómo lo vas a hacer, cómo te ves, el cuidado de imagen, el cuidado de palabras, el cuidado de gestualidad para hablar y para determinar algo, ¿no? Y me acuerdo que el primer ponente fue así de, pues, bueno, estamos, no me salía de ahí. Y decía yo, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Y al fin logré salir del bache, pero cuesta mucho, créeme que cuesta mucho. Y no sé cómo es tu experiencia, Walter, pero Sí. hay momentos en que te quedas con ese temor y ya después, pues sí, de tanto practicarlo, de tanto estar ante la cámara, que me costó que las compañeras que están aquí con nosotros también aparecieran en cámara, porque de pronto no quería. Sí. Y pues mira, que ahí hemos ido viendo y hemos ido mejorando poco a poco, ¿no? Como el tiempo. Sí. exacto. Quiero ver, el día el jueves yo tuve una experiencia, estoy en un trabajo elaborando unos planes y tuve una experiencia en uno de los municipios de mi país. Hay que elaborar un plan en la municipalidad, aquí le llamamos municipalidad, alcaldía, no sé cómo lo llaman en su país. Entonces hay que elaborar un plan. En el diagnóstico tendría que suponerse que la municipalidad o la alcaldía no tiene ese plan, pero ahora nos reunimos con todos los técnicos, con todos los jefes que están en la alcaldía y cuando estoy haciendo el diagnóstico, me dicen, mire, Lick, pero eso ya lo tenemos, nosotros ya tenemos eso. Eso que usted quiere hacer, ya lo tenemos. Entonces, llega un momento en que dije, bueno, mi trabajo es hacer este plan, pero ya lo tienen. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Entonces digo,
bueno, vamos a revisarlo para ver si se ajusta a los requerimientos del nuevo contexto, de las nuevas experiencias, de aquí estamos, bueno, el día de mañana son elecciones para alcaldes y para diputados, para el Congreso, y pues vamos a tener que ajustarnos si hay cambios de gobierno, si no lo hay. Entonces, pero me quedé 30 segundos en blanco. ¿Qué hago? Si esto lo que tenía que hacer yo era un plan y yo ya lo tenía. Entonces, creo también tiene que ver lo que decíamos al principio, cuando pasa que nos equivocamos, tiene que ver mucho la improvisación, pero la improvisación también es un arte y ese arte se fortalece a través de la lectura, porque de repente me ha pasado que se me ha olvidado algo porque pasa y he leído por otro lado algo que está relacionado con el tema que estoy diciendo, vengo y lo tomo rápido y puedo improvisar, nadie lo nota. La otra cosa es que también algo que nos pasa es que cuando nos equivocamos tendemos a estar diciendo perdón, 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 y eso ocasiona dudas en el auditorio. Por las Tanto, por ejemplo, si, muletillas, ¿verdad, Walter? ajá, si Las pronuncia, muletillas. ajá, las muletillas, si pronunciamos mal una palabra, nosotros tenemos tendencia a decir perdón, perdón, pero realmente en las nuevas estrategias y nuevas técnicas a la hora de hablar en público, dice que no hay que repetir eso de perdón cuando nos equivocamos, hay que continuar naturalmente, sonreír, por ejemplo, con el tema del inicio. Los discursos antes se componían por la introducción, el contenido y las conclusiones, pero ahora hay que romper el hielo y hay que romperlo de manera impactante. O sea, solo eso es un gran reto, poder captar al auditorio en los primeros 10, 20 segundos, porque también algo bien importante es que si uno no conoce el público, en los primeros 10, 20 segundos tiene dos retos. El primero es impactarlo y el segundo es conocerlo. Y si en esos 20 segundos, 30 segundos, nosotros somos capaces de lograrlo, a medida va avanzando la charla, nos vamos sintiendo cómodos hasta que la finalizamos. La otra cosa muy importante también, desde mi experiencia, es que la gente, aparte de generar emociones, las personas que nos escuchan, tienen que estar claros que al salir de ahí se van a llevar algo. No sé qué se van a llevar. Exacto. Si pasan un problema, si pasan un problema, si están pasando por una dificultad, si en el caso de los contenidos motivacionales o si se refieren a contenidos meramente técnicos, debemos de a ellos venderles la idea de que ese día se van a llevar algo nuevo para su conocimiento o para su motivación. Excelente, excelente. Si yo tuviera, ahí me queda claro que es normal que yo tenga miedo, ¿no? Que esté nervioso. Pero Sí. yo digo, este nerviosismo se me va a ir, va a ser los 5 primeros minutos, digo yo, 5 primeros minutos. Sí, sí. Pero algo que me va a ayudar también es el dominio y el conocimiento del tema. Y más aún, Es correcto. si ¿no? Si tienes esa pasión y ese gusto por ese tema, está asegurado. Pero Walter, Sí. dime una cosita, ¿qué pasa si me preguntan algo y yo no sé la respuesta? ¿Qué le digo ahí? A mí me ha pasado. Me han preguntado cosas que realmente yo en ese momento no las puedo responder. Lo más indicado, según los expertos, lo más indicado es decir de que justo en ese momento no puede dar la respuesta, pero que hay un compromiso para poderle responder, ya sea que puedan hacer un contacto al final de la conferencia, se compartan los contactos para poderle responder la pregunta. Es importante ser sincero, pienso yo. Es importante ser sincero porque cuando nos preguntan algo y no lo sabemos y estamos navegando sin decir nada, dejamos más dudas que una respuesta. Exacto, ese vacío ya genera como, este no sabe, pero yo creo que, no sé si esto serviría, ¿no? A mí me pasó en una oportunidad y estaba en duda. Entonces le dije, qué interesante lo que has dicho, qué interesante. Mira, no tengo la respuesta al 100%, pero dame el tiempo para poder responder. Esto lógicamente que lo hice en una clase, con el compromiso de que la siguiente clase ya fui preparada y le dije, oye, sí, tenías razón, pero en esta parte no estaba bien, y cosa como que alenté también a que motivé al aula para que, oye, no recordaran sobre esa situación y que no vaya a quedar como que la profesora que no sabía. Pero una conferencia, por ejemplo, que esas que te invitan de un día, ¿no? Y te hacen una pregunta, así que la cual tú no tienes ese dato. Es lo que decía.
Sí, es lo que decía, si no lo tiene, si no tiene ese dato, justamente la estrategia que usted utilizó es muy interesante. En este momento no lo tengo, pero al finalizar vamos a intercambiar contactos para responderle o para responderte en algún momento, ¿verdad? Es importante eso. Y sobre todo la sinceridad. Por ejemplo, a veces nosotros cuando estamos dando una charla o algo, creo que a todos nos ha pasado, nos hemos metido en temas que a veces no nos manejamos. Las mismas preguntas, el mismo contexto nos va metiendo en temas muchas veces que no manejamos y tenemos que tener claro lo que usted decía, el control de la parte de los nervios, todo eso te lo da la seguridad que tenés en el tema que estás manejando. Exacto. Ese es clave. Es otra cosa muy importante que a veces no la tomamos en cuenta, el uso de las herramientas electrónicas, el micrófono, eso es un distractor y muchas veces hemos descubierto de que lo que lo pone nervioso a uno quizás no sea el público, sino que el uso de esos micrófonos, porque también hay que saberlos usar. No solamente es el hecho de tenerlos, sino que consiste para poder dar una calidad en el contenido, una calidad en toda la conferencia o la charla que estemos dando, es importante saber usar los recursos electrónicos. Exacto. ¿Qué impacta más? Un lenguaje sencillo, hasta coloquial, o el uso de terminología, de términos técnicos propios, por ejemplo, de una, ¿no? Que hacen ver como que la persona es muy preparada. Sí. ¿Qué crees que sea lo más recomendable? Yo trato bueno, dependería también, a veces es difícil obviar los términos técnicos por el tipo de público, por el tipo del auditorio que se tiene. A veces es difícil obviar los términos técnicos, pero particularmente yo utilizo el lenguaje más sencillo posible, el lenguaje coloquial, porque eso te conecta con la gente. Es capaz de poder generar una conexión entre auditorio y la persona que está dirigiéndose a ellos. Entonces yo trato la manera de utilizar el lenguaje más sencillo posible. Algunas veces el tecnicismo es bien complicado utilizarlo porque algunos oradores, algunos facilitadores creen que utilizando términos técnicos van a impactar, pero generan un sentimiento negativo en el auditorio, en la mayoría de casos. Exacto. Porque le puede haber pasado y a muchos que a veces escuchamos una palabra que no sabemos, no entendemos su significado y ¿qué hacemos para no quedar mal? Movemos la cabeza para no decir, porque, ¿qué es esto, no? Y eso es algo que tenemos que romper. Tenemos que romper y si ya estamos hablando de cómo hablar en público y tener que romper esos miedos y tener que hacerlos, cada uno de nosotros hemos contado una historia en la cual pues viene también de muchos miedos, desde olvidarnos la poesía, en el caso de Glorita, olvidarse también, entonces desde nuestra época de escuela, pero oye, la necesidad hizo que o rompes esta barrera, este miedo, o te quedas siempre paralizada, y tú sabes que el que no se muestra... Exacto. Fíjate de que yo descubrí algo, de que una de las cosas más importantes para poder hacer ese clic con la persona y poder expresarte y poder hablar en público es presentarles una sonrisa. Porque nosotros tenemos que, no sé si te has fijado, pero hay personas que entran a una conferencia y serias. O sea, sí, después uno empieza como que a verlos muy serios o muy rígidos. Entonces, si vos entras con una postura natural como sos, con un lenguaje natural, con una sonrisa, en ese momento los estás captando porque los estás viendo no como que sos algo superior, ¿verdad? Sino que como estamos hablando acá ahorita, porque realmente cuando a mí me pasó eso en tercer grado y luego logré comprender que realmente las personas que están ahí necesitan conocer un poco de lo que les voy a transmitir, pero también yo necesito conocer de ellos, porque muchas veces el público te aporta. Ellos te aportan mucha información. Entonces digo yo, estamos como en una plática entre amigos. Estamos hablando de esto, estamos hablando de cosas técnicas, estamos hablando de algo importante, pero también ellos me están generando a mí información. Entonces me vuelvo también una receptora de esa información. Entonces para mí es algo muy importante el poder transmitir desde el primer momento esa sensibilidad humana que tenemos, porque somos personas como todos, o sea, en cualquier momento nos hemos equivocado, en cualquier momento nos han salido súper bien las cosas y nos hemos sentido muy bien, pero también hay momentos en los que hemos sentido que nos ha hecho falta
Y otra cosa importante que también yo he logrado identificar es el escucharse, porque tenés que escuchar lo que estás hablando. Muchas veces nosotros no nos escuchamos y empezamos con el o sea, este, Eh, eh, o sea, y esos espacios en los que llenamos con estas palabritas de o sea, no, no, o todos estas palabritas que nosotros ponemos, es el sentir de que estamos dándole a estas personas una información en la cual nos quedamos en blanco en ese momento. En ese momento no tenemos la respuesta y metemos una muletilla. Si nosotros vamos escuchando qué es lo que estamos hablando y tal vez vamos hablando con un poco más de pausa, vamos escuchando lo que estamos diciendo y vamos identificando que estamos hablando con personas que son como nosotros, que no tenemos por qué sentir tanto miedo porque son igual que nosotros, ellos necesitan información de nosotros y nosotros vamos a bajar un poco la tensión porque a mí me pasaba, yo cuando empezaba a hablar en público, yo empezaba a sudar, yo me empezaba el corazón que se me salía, las manos heladas y claro, esas reacciones físicas pues que agarran, ¿verdad? Pero sí, he identificado como esos puntos, ¿verdad? El verdad, verdad, ya lo dije 2 veces y es una muletilla. Entonces, el entonces es otra muletilla. Estamos llenos de muletillas, pero como lo dices con gracia, entonces suena bonito. No pasa nada, pero Walter, ¿estás de exacto. acuerdo que sí, es cierto, usamos mucha muletilla, pero ¿qué pasa cuando de pronto te quedas en blanco? Porque te suele pasar, ¿no? Que estás hablando Sí. Sí. y estás tan concentrado en el tema que la mente de pronto te llega un flashazo y te deja en blanco. En blanco. En ese momento, porque no es porque no sepas el tema, es porque de tanto hablar, de tanto escuchar, de tanto ir viendo la situación de tu audiencia, te quedas en blanco. Pero fíjate, Felipe, que en un caso de esos quizás es mejor hacer como una pausa y porque estás, como vos decís, ¿verdad? Hay demasiada información que se está dando o hay demasiada información que querés dar. Y es bueno hacer como una pausa. Yo recuerdo en un taller que tuvimos, Angélica, que una de las ponentes dijo, vamos a estirarnos, vamos a pararnos, vamos a tomar un poco de agua, vamos a hacer. En ese momento es bueno como que distraer un poco la mente para volver otra vez a focalizar. No sé qué dices, Walter, con respecto a eso. Es correcto. Una parte de la improvisación, ¿verdad? Puedes usar la improvisación retomando algo que se ha leído, alguna historia. A la gente, al público le encanta escuchar historias. A los jóvenes les gusta escuchar anécdotas interesantes, ¿verdad? De acuerdo a los intereses de ellos. Esa es una. La otra es lo que usted decía. Hacemos una pausa. La pausa a la hora de hablar en público es tan importante como en la música. Nosotros escuchamos una canción, una melodía y no escuchamos la pausa. Pero para el músico, la pausa es fundamental para poder ejecutar el instrumento que en ese momento le permite tocar la melodía. Entonces, la pausa, lo que usted decía, vamos a pararnos, vamos a hacer una dinámica, en el caso de nosotros como facilitadores, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir poder regresar y retomar el contenido una vez se nos haya quedado en blanco. Bueno, correcto. Vamos a mandar un saludo a Eileen que nos está viendo desde la página de COES. Qué linda. Qué gusto, Saludos a Eileen. Y a todos los que nos miran también Saludos. desde la página de COES totalmente en vivo, un saludo cordial. Y les dejo un hashtag que dice, cuéntanos tu historia, para que nos vayan contando su historia, cuál ha sido su mejor y su peor momento de hablar en público en ese entonces, ¿no? Y acá teniendo al experto también que él pueda comentarles y pueda darle algunos tips para que ustedes vayan mejorando, incluso hasta para nosotros ir mejorando, ¿no? Y poder ir saliendo de eso. Ahorita todavía pase, perdona. Yo quería preguntarle a Walter porque con esto de la modalidad virtual, ¿será el que hablar en público de manera virtual, no sé cómo te sentís vos, genera como la misma ansiedad que hablar en público de manera presencial? Porque, bueno, muchos especialistas nos han dicho, muchas veces los participantes con las cámaras apagadas, o ellos no pueden ver porque están proyectando
y dicen, no sentí, me siento solo, dicen al final, me siento solo porque no veo a nadie, estoy hablando. No sé cómo será el hablar en público, porque ahí estás hablando ante un público virtual, pero ¿cómo lo ves tú, Walter? Lo que pasa que los entornos virtuales tienen otras características, tienen otras cualidades. Es bien difícil obligar al público a utilizar la cámara. Primero porque técnicamente en algunos lugares el tema del internet es complicado y al utilizar la cámara pierden la señal. Eso pasa aquí y en otros países, ¿verdad? Pero algo bien importante es que debemos de conocer el tema virtual. Porque a mí me ha pasado en algunos talleres virtuales que hemos tenido la oportunidad de dar el año pasado, yo sentía que como facilitador, yo en algún momento llegué a sentir que las personas al otro lado estaban haciendo otras cosas y estaba solo yo. Y de verdad que es una sensación de soledad terrible. Y yo siempre decía, me están escuchando, porque me daba la sensación que no me estaban escuchando. Me veía en la obligación de preguntar esa situación. Pero es bien importante conocer los entornos virtuales. Para esto lo podemos hacer a través de YouTube, a través de diferentes plataformas que generan un buen contenido en el entorno virtual. Hay nuevas técnicas, la pandemia vino a podernos adaptar, porque si no nos adaptamos, pues nos estancamos. Así que en la web hay diferentes herramientas que podríamos utilizar para captar la atención del auditorio, pero definitivamente no hay tanta pasión como ver el público. En mi caso, yo siento una pasión al ver el público, al poderlo mirar a los ojos, Exacto. al poderle decir hagamos esto, hagamos lo otro. Hay una limitante, pero esa limitante se puede revertir conociendo la educación virtual, cómo funciona, cómo hacer más entretenidas las presentaciones virtuales, porque difícilmente vamos a hacer una dinámica en donde nos vamos a mover, pero hay técnicas que son apropiadas y han sido adaptadas justamente para este contexto virtual, que la mayoría de cosas se están haciendo virtual. Algo bien importante desde mi experiencia es que yo cuando llego y empiezan los minutos, los primeros segundos, es importante hacerle sentir al público que vamos a compartir ese espacio. O sea, ese espacio no es mío, no es de ellos, es de nosotros. Vamos a compartir este espacio. ¿Y de qué manera lo vamos a compartir? Porque vamos a interactuar. Aquí no se trata de que solo va a hablar el facilitador, sino también ustedes pueden interactuar. Entonces compartimos un espacio. Y algo bien importante también a la hora de iniciar es lograr un acuerdo colectivo. ¿Cómo así? ¿Cómo logramos un acuerdo colectivo con 100 personas al mismo tiempo? Este día vamos a aprender a esto, a lo otro, a lo otro. Es importante dejarles claro qué es lo que se van a llevar ellos. Y cuando logramos ese acuerdo colectivo de lo que vamos a aprender, de lo que vamos a vivir, y al final de este taller y al final de esta ponencia, ustedes van a estar así. Y todo el mundo asiente con su cabeza y logramos un acuerdo colectivo y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces, lograr el acuerdo colectivo y hacerle ver a las personas que vamos a compartir ese espacio y que ese espacio no es solo mío, es de todos y todas, es importantísimo porque genera cierto nivel de confianza. Y es que, fíjate, algo que me decía a mí Javier Galvez, que es un experto en coaching de trabajo virtual, no sé si has tenido la oportunidad de verlo por ahí de pronto, en su trabajo en la plataforma de YouTube, y ha revisado el canal de YouTube de asesoría, y me decía algo muy importante para conectar con el público virtualmente, es la conexión y la vista hacia la cámara directamente, porque algo que nos pasa siempre en cámara es que por querer ver el rostro de las personas, porque estamos acostumbrados a ello de la forma presencial, nos olvidamos que estamos ante una cámara y dejamos de conectar con la gente de esa forma, ¿no? Y eso es parte importante del área virtual, porque es un tema y un tip muy bueno y que cómo ayuda para conectar con la gente. Créeme que ha facilitado muchas cosas en terminologías virtuales y en las charlas que se han dado. Y otra de las cosas que él decía es, tómate tu tiempo y relaja al público también. No entres de pronto con la ponencia, entra hablándoles de algún tema X que no sea nada que ver con la ponencia, no importa, pero los vas a relajar porque de pronto también tienes que recordar que vienes de estar mucho tiempo en una computadora por sus actividades o porque tú también vienes cansado y eso te permite relajarte también un poco, ¿no? Entonces son cositas que han ido funcionando, que han ido trabajándose de algunas personas
y han compartido ese conocimiento igual que tú con nosotros en estos momentos. A ver, Angélica, ¿tú qué nos dices? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí de aparecer en las cámaras virtualmente, en las plataformas, ¿no? Cuéntanos, queremos escucharte Miren, un ¿cómo, poquito. cómo fastidia Felipe? Él sabe que a mí no me gusta mucho en realidad. Lo hace a propósito. Lo hace a propósito. Bueno, cuando tengo, como, como dije hace un principio, bueno, la necesidad hace de que yo tenga que salir. Pero si puedo evitarlo, en realidad, yo le doy toda la confianza a mis facilitadores. Yo le digo, usted arranque nada más. Yo le doy la bienvenida. Buenas noches, buenas tardes. Siga usted. No sé si sea bueno, pero es que no le quiero quitar el espacio al facilitador, al expositor. Walter, yo estaba pensando en ahora que estamos con esta nueva normalidad, nuestra nueva convivencia con lo virtual, ¿qué es lo que no debemos de hacer? ¿Qué es qué es lo que recomiendas para que aquellas personas que se dirigen a un público o que tienen que dar una charla debe de evitar hacer? Bueno, No es recomendable. primero que todo, conocer el entorno virtual, conocer la herramienta, conocer la plataforma en la que se está utilizando para poder hacer llegar el contenido a las personas que nos ven y que nos escuchan, porque esa es la ventaja de lo virtual, que podemos escucharnos y podemos vernos al mismo tiempo. Algo que está dentro de los parámetros de los entornos virtuales, lo que no debemos hacer, primero, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los que hemos tenido la oportunidad de estar en lo virtual, sobre todo en la mañana, se siente cuando canta el gallo, se siente cuando ladra el perro, se siente. Cuando Entonces, la pasa el gente del cuando, pan, Panadero. la señora cuando vendiendo pasa el del pan, quesadilla. esas Sí, son cosas variables que no podemos controlar. Esas son cosas que no podemos controlar porque están fuera de nuestras Exacto, manos controlarlas. así es, así es. Muchas veces, ajá, entonces había por ahí en internet que cuando están las clases virtuales o las facilitaciones virtuales y canta el gallo decía, mi momento ha llegado, porque empezaba a cantar el gallo y se sentía, en todo el mundo lo escuchaba. Pero son cosas que no podemos controlar. ¿Qué es lo que nosotros podemos controlar? Lo que podemos controlar primero, lo que debemos evitar es un contenido aburrido, ¿verdad? Que le parezca claro, al público que está recibiendo la facilitación que es aburrido. Para eso hay diferentes herramientas. Donde está la Geniality, es una herramienta muy buena, que nos permite poder diseñar un contenido atractivo visualmente y también auditivo para las personas que facilitamos. Y también lo virtual tiende a limitarnos, pero nosotros no tenemos que hacerle sentir esa limitante al público, aunque la conozca. Debemos de hacerlo entrar en cierto contacto de confianza y que definitivamente, aunque tenemos la limitante de lo virtual, vamos a sacarle el mayor provecho. Nunca debemos nosotros reconocer esa limitante cuando estamos facilitando en la parte virtual. Reconocerlo es como predisponer al auditorio a esto nos va a limitar y no vamos a poder, y se generan ciertas sensaciones negativas que no permiten el desarrollo normal y el desarrollo al 100% del contenido que vamos a desarrollar. Otra cosa que debiéramos hacer, estábamos en lo que no debemos hacer, es preparar bien el contenido. Aquí nosotros le llamamos diseño instruccional. El diseño instruccional es el contenido meramente, el contenido que se prepara, y que tampoco debe ser exagerado en el sentido de la cantidad, sino básicamente lo esencial, lo que se necesita para poder orientarte tanto como facilitador a las personas que están recibiendo la charla o las personas que están recibiendo la facilitación. Otra cosa que también no debemos hacer es comer al mismo tiempo que estamos. Hay maestros, me ha pasado que han salido en memes, hasta en memes han salido en el Facebook, que están dando su clase y están comiendo. Entonces, hay normas de cortesía también en lo virtual. Y ustedes sabrán también de que en el chat,
no se debe de escribir en mayúsculas porque da la sensación que estamos gritando. Entonces, a la hora de que hay personas que no pueden o no quieren o tienen dificultades para participar, haciéndonos una pregunta o resolviendo sus dudas, hablando y nos hacen la pregunta en el chat. Debemos también estar atentos al chat. Eso es lo complicado de lo virtual, que mientras otros están preguntando, normalmente otros están escribiendo en el chat y debemos de estar pendientes de ambas cosas para poder resolver las dudas equitativamente. También esos son elementos que no debemos hacer, escribir con mayúsculas en el chat. Si llegamos a un acuerdo en el que todos utilizamos la cámara, todos y todas utilizamos la cámara, que no sea el facilitador el que de repente quite la cámara y los demás queden con la cámara, porque se está rompiendo un acuerdo colectivo que hemos logrado desde el principio de la ponencia. Y Otra de las cosa. cosas perdón, Glorita, que no se Sí, debe sí. hacer de pronto es, bueno, lo primero que me han indicado a mí, y eso lo tomé desde el inicio cuando empecé con virtualidad, avísale a tu familia que vas a estar en una conferencia virtual, ¿no? Porque de pronto también se ha dado el caso que pasan los niños, o se han dado memes, y hemos visto ya por Facebook incluso que de pronto aparecen con poca ropa, o con algunas cuestiones que te van diciendo, que no van ni al caso, ¿no? Y te hacen pasar un bochorno tremendo en ese momento. Y otra de las situaciones de pronto ha sido prepararte con un vaso de agua. Porque tú decías de las pausas que son tan importantes, se le recomienda, incluso yo he tomado esa medida con mis facilitadores, de decirles, mira, que necesito que estés en el momento que estés con tu ponencia, prepárate con un vaso de agua. Incluso si ustedes se dan cuenta que ese reloj contador junto con el video, con el mensajito de prepárate, realiza tu cámara, ve si estás presentable, ve si estás de esta forma o lo otro, es un regalo que me dio Javier Galvez, y me decía él, lo que pasa es que aquí es para preparar tanto al ponente como a los invitados dentro de la sesión, porque también pasa que por querer ir a tomar agua, por querer ir al servicio, pues dejan la cámara encendida y aparecen con un montón de cosas, ¿no? Entonces esa es otra situación que se ha dado. Si de pronto no vas a hablar algo o de pronto no vas a estar en una conversación continua, pues apaga tu micrófono porque también se van a ir ruidos extraños, como nos ha pasado la cuestión de la basura, los perritos que ladran, un montón de cosas que se han dado. Hoy sí, ahorita te doy el pase, perdona. Bueno, una de las cosas que también creo que en lo virtual hay que tener mucho cuidado cuando se está dando una ponencia, una conferencia, es el evitar leer, porque aunque estemos enfrente de un monitor, la vista que se nota claramente cuando estás leyendo lo que dice en la pantalla. Y eso genera desde un inicio lo que es la inseguridad, porque luego te empiezan a preguntar y ya no recordás. Entonces creo que una de las cosas es como evitar eso, ¿verdad? El estar leyendo. Otra de las cosas que yo, bueno, me gusta hacer al inicio es no entrar de una sola vez con el tema, porque también eso genera estrés en el facilitador, porque es como aquello, ya voy a empezar, ya es el inicio, ya ahorita 5 minutos y para lo que preparé tanto tiempo, ya, es como estar al filo de los nervios. Pero creo que es bonito como empezar con una pregunta general, el empezar a socializar con las personas que están ahí, el empezar a conocerlas de dónde son, si es algo internacional, incluso de manera virtual, empezar con una anécdota pequeña, con algo, con un pequeño cuento en base a lo que es el tema, porque de esa manera también te vas enfriando, o sea, ya tu ansiedad o aquella cosa de nervios que te pueda tomar, ya la vas bajando el nivel. Y puedes empezar luego pues a dar tu conferencia o tu capacitación ya de una manera más relajada, más tranquilo, porque ya identificaste cómo es el público que vas a tener. En ese momento ya observaste, ya viste si con una pregunta las personas contestaron o no, porque es bien diferente de una manera presencial a una manera virtual en la cual puedes interactuar. Bueno, la señora que está de blusa o las personas que están de blusa celeste pueden contestar tal cosa, entonces ya empezás a interactuar de manera presencial, pero en lo virtual no le puedes decir eso a la gente, más cuando todas las personas tienen la cámara apagada, pero puedes empezar a hacer como que esas luces, empezar a socializar
con la gente, pues para poder empezar a agarrar confianza. Pero acá ¿Verdad? hay una Así que sí. diferencia. Otra Sí, cosa que diga se da es usted, el caballero. nombre, ¿no? Otra cosa que se da, Angélica, también no me dejarás mentir, es el nombre. De pronto tendemos a entrar a Zoom sin el nombre colocado que vamos a utilizar dentro de la plataforma. Y nos ha pasado con ustedes, Angélica y Gloria, que de pronto hemos tenido que venir y decirles, perdone, pero necesitamos que coloquen su nombre porque tenemos la necesidad de que el facilitador pues también vaya haciendo preguntas para ver si van captando el tema. Y eso ha sido de la parte virtual la más importante tal vez, porque muchos estudiantes, hablando ya del nivel de estudiantes, tienden solo a entrar desde su dispositivo móvil y se queda con Huawei Y9 o Samsung tal y tal, ¿no? Que nos ha pasado. El señor Huawei pregunta. Sí, por favor. Oiga, por lo menos dígame su nombre, escríbamelo en El el chat. 00X está hablando. El señor Galaxy. El Galaxy. Correcto. Bueno, y también cómo los silencias, porque otra cosa es la plataforma que usas. La plataforma de Entonces, Zoom el ha dado dominio. mucha ventaja en seguridad, ¿no? En seguridad, cómo silenciar a un participante, cómo silenciar a veces hasta el mismo ponente cuando se le olvida y de pronto empezamos a escuchar, oye, ¿cómo coloco esto aquí en la pantalla? Nos ha pasado, ¿verdad? Angélica, ¿te acuerdas de esa? Raúl. Tráigame el café, tráigame el café. Ayúdame, Raúl. Raúl es una historia, Walter. Es una Sí, sí, historia. Te La la vamos a historia contar de en otro momento. me la tienen que contar para reírme también. Sí, definitivamente. Esa- No, esa- mira, así breve la contaremos. Teníamos a una ponente en su momento y pues ella pues, le costaba un poco el uso de tecnología y de pronto no nos permitió darle soporte técnico desde acá, porque esa es la ventaja de Zoom, que te permite dar soporte técnico. Y pues tuvo que pedir soporte técnico a su hijo, ¿no? Y estaba grito y grito con el nombre, y mira, no puedo colocar esto, y de pronto nosotros así como que, ¿y aquí qué hacemos? ¿Aquí qué hacemos? Y a silenciarle el micro, porque se escuchaba todo, ¿no? Y escuchamos ahí un pequeño regaño, pero sí, eso se quedó como una anécdota y una broma. Llamaba a su hijo, bueno, Parte de lo... Raúl, y el Raúl andaba, ¿dónde andaba? La expositora andaba Andaba comprando el molesta porque no pan. podía, pero no sabía, pues ahí está, ese era el inconveniente de que no tenía dominio y no silenciaba la cámara, no apagaba la cámara ni el micro, y en su desesperación, Raúl, y no sabíamos cómo callar a Raúl, a la expositora. Pero si bien es cierto, ya yo creo que así ya vamos cerrando también con esto. Si bien es una ventaja, cuando uno expone, uno se dirige en un auditorio de manera presencial, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Uno interactúa más, uno también hace cierta, ¿no? Puede hacer mención e invitar a que la participante, pues, pueda, qué sé yo, responder a alguna interrogante. En el tema bien también tiene sus desventajas, también está sus ventajas, ¿no? Como que tú también, una de las ventajas que también he observado es que cuando el público como que tiene más, a ver, ay, se me va la palabra. ¿Qué hago cuando se me va la palabra? ¿Qué tengo que decir? Una pausa. ¿Qué hago? Improvisar. Tome agua. Pero, y eso pasa, y es que como que tengo tanta información, y eso me pasa mucho, honestamente. Sí, sí. Entonces, cuando el público no le gusta o ve que el expositor está leyendo, a mí me ha pasado que me dice, ¿sabe qué? Mejor deme las diapositivas que yo de acá la leo. O dígame dónde encuentro la información que yo la leo. Entonces, esto también como que tiene más libertad, es la palabra, más libertad como para poder decir lo que presencialmente no lo hace. No pueden decir. En la pantalla, ¿no? Escribiéndolo. Entonces, creo que es otra de las recomendaciones también, ¿no? Y esta nueva normalidad va a hacer que nosotros también nos vayamos adaptando. Al principio todo cuesta. Adaptando, correcto. Sí. Es como que ¿cómo se maneja esto? ¿Te acuerdan, no? Es como cuando tienes un celular nuevo y estás aprendiendo la función y estás así de dale y dale hasta que ya. Igualito va a ser con esto. Sí. ¿No? Yo lo que utilizo es lo que hago con respecto a eso de los nombres de señor Huawei, ¿qué opina de esto? Con respecto a los nombres. Yo lo que hago es que, bueno, el link, si somos generadores del link, en esta plataforma de Zoom, por ejemplo, se manda con anticipación a la persona o si es un grupo. Y si es un grupo, pues yo insisto bastante en los acuerdos colectivos
logramos un acuerdo en el que cuando se entre, todos entren con su nombre para poderlo identificar, mandando el link con anticipación. Eso es una de las cosas que se pueden hacer para evitar, aunque siempre hay alguien que se le olvida o no atiende a la indicación y se conecta, ¿verdad? Pero podemos utilizar diferentes estrategias para que se pueda conectar con su nombre. Otra cosa que en lo presencial a mí me lo discuten mucho y es el uso del humor. Okay. Con el uso del humor es bien delicado porque utilizar humor sangrón, humor que en vez de hacer reír a la gente molesta, humor orientado a ridiculizar al participante, tampoco, ¿no? Esas son de las cosas que no se deben hacer. El utilizar el humor también es un arte. Se nos facilita el humor cuando hacemos teatro, cuando hacemos alguna cosa que tenga que ver con esa área. Se nos facilita, pero es importante tener cuidado a la hora de utilizar el humor. Yo generalmente utilizo el humor, lo utilizo bastante porque también hago teatro, hago varias cositas que me permiten hacerlo, pero siempre es con medida y sabiendo, cuando ya conoces al público y sabes que si contás un chiste, te van a aceptar y se van a reír, entonces es cuando se hace. Pero de entrada es complicado porque no sabemos Exacto, claro. con qué tipo de público estamos. Otra cosa que yo considero importante desde mi experiencia es que nosotros tenemos muchas veces mala articulación de las vocales. Las vocales tienen su articulación, la A, la O, la I, la O, la U. Yo quisiera compartirles una técnica que a mí me ha funcionado mucho. Es una canción infantil. La canción infantil dice, entre líneas, tengo una hormiguita en la barriguita que me está haciendo cosquillita y no me deja dormir. Entonces, yo lo que hago es que cambio todas las vocales. Por ejemplo, si lo digo solo con la A, diría, tanga, ana, armagata, en la barragata, samastasanda, cascayata, ana, madaja, armar. Y si lo digo con la E, tengue, N, hermeguete, N, berreguete, que me estesende, que es queyete, N, me deje dormir. Que Felipe lo haga con la I. Ajá, canta. Felipe con la I. Vamos a ver, Felipe, con la I. toca la I. Felipe con la I. No, no me sale. No me sale. No, mi Sally, dice, no, mi Sally. Ahora cantada. Ahora la canción cantada, cuando se canta, como que se queda un poquito más y es más divertido. Entonces, solo para que conozcan la canción normalmente dice, tengo una hormiguita en la barriguita que me está haciendo cosquillita y no me deja dormir. Ahora, si la hacemos con cada una de las vocales, suena divertido. Por ejemplo, con la I, tingui, inirmiguiti, inibirriguiti, timisti, sindi, quisquilliti, inimidi, girirmir. De hecho, yo este ejercicio muchas veces lo hago con los auditorios y me encanta ver a todo el mundo con su boca tratando de articular la vocal que estamos haciendo en ese momento. Resulta bastante divertido, pero en el fondo, para mí, es un ejercicio para poder articular de forma correcta las vocales, porque la A es A y se debe pronunciar como es, A. Claro, no vamos a estar ahí, no, ¿verdad? Para decirlo, pero nos ayuda ese ejercicio. Se van a ver hasta las amígdalas. Se nos van a ver hasta las amígdalas. Ajá. Es importante que a la hora de hacer este ejercicio lo hagamos en un espejo para que veamos nosotros cómo es que la boca tiene su movimiento, porque generalmente todos tenemos ese problema de que articulamos mal las vocales y eso no nos permite una mejor elocuencia. Walter, qué bonito, Muy qué bonito bueno escucharte, realmente, ¿verdad que sí? Gracias. Glorita, te pasaste cuando nos dijiste de Walter, es un especialista, ¿verdad? Porque el tema en sí, o sea, nosotros creemos que podemos, hacemos lo que podemos, pero ¿verdad que esas técnicas y lo que nos estás dando, gol? Nosotros ¡Golazo! Felipe, tongo, Tongo. Oye, eso que dices es muy importante. Gestualizar y hacer tus entrenamientos de gestualización previo también a traer una ponencia, porque ayuda muchísimo. Soltar la lengua, te va dando la pronunciación con la R y la L, cuando tienes que mezclar esas dos letras, te sale así como que te cuesta un montón, ¿no? Entonces ahí sí que hemos ido viendo técnicas de gestualización que habría que buscarlas, valdría la pena buscar cada una para ciertas palabras. Sí, para fortalecer las habilidades. La respiración también es importante, la respiración. Entonces, si queremos ya así cerrar
Empezamos. Punto número 1. Es normal que tengas miedo, es normal, pero Es para normal. eso, prepárate. Y ¿no? Prepárate, infórmate. ¿Qué otro punto podemos tener? Practica frente a un espejo. Practicar frente a un espejo. Grábate. Te puedes grabar, ya sea en video, Correcto. ya sea en audio, y Claro, después analizar claro. tus errores. Exacto. La respiración, no tienes que hablar tan rápido ni tan despacio que duermas. Un poquito de humor hace bueno, pero no desde el inicio, ¿no? De manera No te pases. Un humor Dale blanco también, ¿no? como que Humor algunas blanco, sí, gracias. Exacto. Otro de los puntos también de manera tal que nos ayude a cerrar esto, la articulación de las palabras que ayuden también a utilizar. Ahora, en el caso, la verdad que el tema está muy bonito. También, Angeliquita, los Sí, aparatos con los que vayamos a trabajar, el micrófono, Exacto, ver la también, computadora, la luz, si vas a poner Es algún importante audio también, es porque muchas veces Claro. pones música y se confunde entre otras músicas. Entonces Si tener no ya eso tengo- preparado es algo importante. Claro, si yo no tengo el dominio, sería bueno que alguien me apoye, de manera tal que mi presión se vea impecable, ¿no? Y no estar con esos apuros de Raúl. Raúl. Considero yo que la preparación debe ser en todos los sentidos, no solamente en el contenido, sino también en la respiración, en la vocalización y en todo eso. Cuando hablamos de preparación debe ser general en ese sentido y así podemos, bueno, hoy en YouTube, hoy tenemos herramientas que ahí podemos encontrar diferentes técnicas de respiración, de articulación de las vocales, etcétera. Podemos encontrar y sin necesidad, sin costo alguno, podemos hacerlo. Es recomendable esa plataforma de YouTube para poderte nutrir en este tema que nunca va a ser perfecto, siempre van a ir actualizándose las técnicas. Algunas me funcionan a mí, otras le funcionan a ustedes, tal vez las que le funcionan a ustedes no me funcionan a mí. Correcto. Debemos también hacer un análisis de eso. Exacto. Sí, exacto. Sí, Y también saber que somos humanos y nos equivocamos. De repente va a salir un gallito, de repente nos vamos a quedar en blanco, pero hay que tener un as bajo la manga para poder solucionar y evitar que el público vea que nos hemos equivocado, porque si nosotros somos muy evidentes, también es un problema. Y bueno, ver que esto es un arte, el hablar en público, como es el tema de ahora, el arte de hablar en público quiere decir que no nacemos o podemos venir con unas ciertas habilidades para poder expresarnos, pero es un arte. Nos vamos a ir a cultivarlo, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que investigar sobre diferentes prácticas, como decía Walter, que podemos poner en práctica, porque no nacemos realmente al 100% con esto, pues, y muchos de nosotros nos cuesta todavía, nos va a seguir costando, pero tenemos que continuar cultivando lo que es el arte de hablar en público, para que en un momento dado, pues, nos salga lo mejor, sobre todo la pasión, el querer hacer, el que nos guste, porque eso es algo muy importante, que nos guste estar frente de un público, el sentir esa emoción, que de ver a la gente, que verlos contentos, que verlos satisfechos con lo que nosotros estamos haciendo, y sobre todo cuando hay actividades prácticas de juego, verlos cómo ellos interactúan y que las actividades que has preparado, porque uno se prepara y todo eso, ha dado resultados. Esa es una satisfacción. Entonces, sí, yo creería que es de ir preparándonos. Sí, Walter. Otra cosa que funciona y, bueno, a mí me funciona, es el hecho de ver personajes que hacen sus discursos. Por ejemplo, uno de los discursos que a mí me encanta ver y lo veo mucho es el discurso de Cantinflas. Cantinflas en una película que se llama Su Excelencia, creo que así se llama la película, donde él es ministro de algo. Él da un discurso que dura alrededor de 10, 12 minutos, pero usted lo ve, lo mira y no te aburrís. No es el señor presidente. Creo que el ministro o algo así. El ministro. Ahora embajador, pero no te aburre. Él le pone humor y no te aburre. Y le dice los rojos, los colorados, los no sé qué, y le va poniendo humor y no te aburre. Pero
pero está tocando un tema social fuerte. Si ustedes se dan cuenta, el contenido es fuerte, pero le pone humor y te va atrapando y hasta que te genera una emoción, que ese es el objetivo, ¿verdad? Generar emociones. Así que es importante también ver ese tipo de personas, aunque es una película, pero es un discurso para mí bastante completo en todas sus dimensiones, porque utiliza humor, utiliza muchas cosas, utiliza muchos recursos interesantes que en algún momento también nos pueden servir. Sí, Te al igual que prepara, la parte gestual. Sí, sí, y te van preparando, porque te van preparando para lo que vas a dar, ¿no? Y prepárate. Ahí sí que otra de las conclusiones que puede haber es prepárate en imagen. Tienes que saber en qué momento vas a usar determinadas cosas de la plataforma que te permiten. Prepara tu fondo virtual si no quieres que salga a tu casa. Tienes que saber también qué tipo de fondo vas a usar, dependiendo en qué momento te encuentres o qué ponencia vas a dar, si vas a dar tus clases, también el sector del área donde das tus clases. Si es para niños de preprimaria, no vas a usar un fondo formal, usas un fondo bastante llamativo, informal, donde ellos se diviertan desde la vista, ¿no? Porque eso también va a ser parte importante de captar a tu público y en este caso a tus estudiantes. Entonces, ya para ir cerrando, muchísimas gracias. Gracias por compartir con con nosotros gusto. desde la página de COES a nuestro público. Gracias a ti, Walter, por haber aceptado nuestra Es invitación. un gusto. Angelita y a Glorita, muchas gracias. Muy buena noche. Hasta la Gracias, próxima. muy productiva, una noche productiva. Gracias, Gracias. lindo fin de semana. Gracias. Asesoría de Información Multidisciplinaria, MIC Guatemala, ACOES El Salvador y AP Desarrollo Perú traen para ti Diplomado Internacional Violencia de Género, Educación, Prevención e Intervención. Será realizado vía Zoom contando con 120 horas académicas, realizándose los lunes y jueves a partir de las 6 p.m. hora de Centroamérica y México, el cual será impartido por especialistas desde México, Perú, El Salvador, Panamá, Guatemala y Honduras, contando con un programa de 9 módulos, a realizarse cada lunes y jueves desde el 15 de abril al 15 de julio. Gracias a nuestros aliados estratégicos para realizar este magno evento. Este evento llegará a ti gracias a AP Desarrollo Perú, Asesoría de Información Multidisciplinaria Guatemala y Agencia Consultora ACOES El Salvador.